hablar de una incautación grande de dinero en un centro penal de máxima seguridad, donde creeríamos que no pasa nada ilícitamente. Está con nosotros el licenciado Otto Barrios, a quien le damos la bienvenida a TN23. Licenciado Otto Barrios, la cantidad que afirma el ministro de Gobernación a través de su cuenta de X son 192,000 quetzales en efectivo. Las imágenes que vemos son parte de la incautación de agentes de la Policía Nacional Civil, agentes penitenciarios, y esto iba a servir para comprar voluntades dentro de lo que es la Renovación 1, el centro de capacitación, en este caso, que fue por un tiempo de agentes incorrumpibles. ¿Pero qué está pasando ahora? Muy buenas tardes, Axel. Muy buenas tardes, Ligia, y a todo su público. Efectivamente, Axel, creo que es importante, en primer lugar, felicitar a las fuerzas del Estado de Guatemala por el golpe que le dan el día de hoy al crimen organizado. Es un golpe muy fuerte, Axel, porque no solo es la incautación de dinero, es además de eso, Axel, la inhabilitación de estas personas, la neutralización de estos grupos de crimen organizado. Efectivamente, Axel, sabemos todos que durante años el sistema penitenciario ha tenido muchas falencias y ha sido un lugar donde las personas que son parte de grupos de crimen organizado continúan cometiendo hechos delictivos. Lo sabíamos, pero en este momento el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público están dando un golpe muy fuerte a estas estructuras de crimen organizado. Es importante, Axel, reconocer el trabajo y exhortar para que las autoridades continúen con estos esfuerzos con el fin de retomar el control del sistema penitenciario, Axel, ya que sabemos todos que los líderes o los jefes de los grupos de crimen organizado se encuentran privados de libertad. Y ellos ahora se corrobora con esta información, Axel, y por eso es que es importante reconocer el trabajo que se hizo hoy, porque lo que sabíamos se está corroborando. Con esta acción del día de hoy se corrobora lo que conocíamos, que se seguían cometiendo crímenes desde adentro de las prisiones. Y es por eso importante, Axel, que este dinero haya sido incautado. Pero además, Axel, y lo más importante, es que estas personas están siendo neutralizadas, porque ahora el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, tienen un aplauso de la población, porque están neutralizando a estos líderes de grupos criminales, Axel. Licenciado, sabemos que son acciones positivas que se van dando por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, pues sabemos que este tipo de estructuras criminales no son nuevas, son años que llevan consolidándose y pues no solo son estos líderes que hay de la Mara 18, también de la Mara Salvatrucha. Sabemos que hay líderes de cabecillas, por así decirlo, que se encuentran en algunos puntos que son considerados como rojos. Entonces también, ¿cuál es ese trabajo conjunto que tienen que realizar las autoridades, no solo para tener el control dentro de los centros carcelarios, sino también en las calles? Porque algo que se ha mencionado y que ha generado hasta cierto punto temor, porque hay que decirlo, es que debido a ello haya una reacción. Efectivamente, Ligia, lo que sucede es que hay cuerpos de inteligencia del Estado de Guatemala. Estos cuerpos de inteligencia, inmediatamente con las pruebas obtenidas, con las terminales móviles, con las comunicaciones incautadas, dan seguimiento a estos grupos criminales. Recordemos que muchas veces las comunicaciones de los grupos de crimen organizado se dan por medios electrónicos. Y esto permite, Ligia, que inmediatamente cuando las fuerzas de seguridad incautan elementos que fueron utilizados para cometer delitos, esta información obtenida es utilizada para poder neutralizar a las demás células. Y efectivamente, Ligia, se esperan reacciones. Tanto se esperan reacciones porque vimos que recientemente en un traslado de privados de la libertad se observó que un grupo de vehículos seguía al convoy que trasladaba a estos privados de la libertad. Pero, Ligia, es el inicio y estamos viendo acciones, estamos viendo resultados. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer las fuerzas de seguridad? Las fuerzas de seguridad
deben de coordinar junto con los mecanismos de inteligencia, con los organismos de inteligencia del Estado, para poder tener la capacidad de reacción y estar preparados y listos para las contingencias, para las respuestas de estos grupos de crimen organizado. Eso es lo que importa, Ligia, que se pueda accionar. Ahora bien, Ligia, es importante. El Estado de Guatemala tiene miles de millones de quetzales a su disposición para poder actuar. Si bien sabemos que los grupos de crimen organizados generan muchos recursos y estos recursos les permiten accionar, también el Estado de Guatemala tiene la legitimidad, tiene el monopolio del uso de las armas y tiene todos los medios de inteligencia, todos los dispositivos de medios especiales de inteligencia para poder investigar y para poder accionar, Ligia. Así es. Ahora bien, licenciado Otto Barrios, otro punto que hay que retomar de esto es que esto no tiene pues una semana de planificación, es decir, primero el traslado de los líderes de los dos bandos criminales tomó semanas de preparación, luego la estadía en Renovación 1 y posteriormente la reacción que tenemos ahora. Pero dentro de este lapso de tiempo, que es más de una semana, se han recibido 61 exhibiciones personales de abogados de estos grupos criminales que intentan regresarlos o retornarlos a los centros carcelarios donde ellos pues estaban anteriormente. ¿Qué opinas sobre esto? Efectivamente, Axel, tenemos que tener en mente y tenemos que tener como una máxima, como una premisa principal, que estas personas, a pesar de que están privadas de su libertad, tienen derechos que les otorga la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, Axel, la Constitución Política de la República de Guatemala nos otorga a todos el derecho de la libertad, el derecho de la propiedad, pero la Constitución se interpreta de forma armónica. ¿A qué me refiero con esto, Axel? Que no se les puede negar a estas personas ningún derecho que les asiste. Nuestra Constitución es una Constitución de garantías que además tiene todos los medios necesarios para hacerla valer. Sin embargo, Axel, las autoridades, los jueces, al interpretar la Constitución, al recibir las exhibiciones personales, lo que tienen que ver es que estas personas no estén siendo vejadas de forma inadecuada, que estas personas no se les esté privando de sus derechos. Sin embargo, Axel, también estos jueces tienen que sopesar los derechos de todos los guatemaltecos. Y si los derechos de los guatemaltecos están siendo violados por estas mismas personas, se hace una cuantificación, se hace una calificación de los derechos. ¿Y qué es más importante? La misma Constitución lo dice. El bien común prevalece sobre el interés particular. Y por lo tanto, Axel, las directrices, las decisiones que toma el sistema penitenciario no pueden ser rebatidas, no pueden dejarse sin efecto por una exhibición personal si estas personas están violentando los derechos de los guatemaltecos. Los abogados pueden accionar, Axel, es su deber y es su obligación. Recordemos las palabras, no lo quiero citar textualmente, pero el gran abogado penalista guatemalteco, Telésforo Guerra Can, decía que al sistema se le debe retar para que los funcionarios públicos, para que las autoridades sean más diligentes, para que las autoridades tengan más y mejores medios de prueba. ¿Por qué? Porque el Estado debe de garantizar, el Estado debe fundamentar, el Estado debe de revisar que todo lo que se haga esté dentro de un marco de legalidad. No nos importe que ingresen esas exhibiciones personales. Sin embargo, el juez debe de tener la Constitución, el artículo 203 constitucional lo dice, que el único límite para el accionar de los jueces es la Constitución. Por lo tanto, Axel, si estas personas están dañando a la sociedad guatemalteca, la misma Constitución al ser interpretada dice que prevalece el bien público, el interés público sobre el interés particular. Así es, Axel.
Licenciado, lo importante es que se vaya sentando un precedente y se vayan realizando estos esfuerzos para que este tipo de hechos delictivos pues ya no se sigan presentando, especialmente en los centros carcelarios, más en Renovación 1, que han indicado que es de una fuerza máxima de seguridad. Ahora bien, ¿qué pasa también con los agentes del sistema penitenciario? Porque han indicado que quienes en algún momento se han prestado a trabajar directamente con los grupos de crimen organizado, pues serán investigados, serán sancionados. Pero este también es un trabajo y una arista que no se debe dejar a un lado, la profesionalización y también las sanciones a los agentes del sistema penitenciario y también a elementos de la Policía Nacional Civil, con el fin de lo que usted ya confirmaba, que podría repercutir este tema en las calles, pues de equiparlos precisamente para que mantengan la seguridad de la población. Efectivamente, Ligia, nos encontramos en el año 2025 y pareciese que ya vivimos en el futuro. Hay todo tipo de medios electrónicos, hay todo tipo de medios de seguridad que permiten un control las 24 horas, Ligia. A pesar que es invasivo el derecho de privacidad, recordemos también que lo más importante es la vida de los guatemaltecos, la vida del ciudadano de a pie, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. ¿Qué es lo importante, Ligia? Que sigamos fortaleciendo, que sigamos apoyando a las autoridades del país. En general, siempre hablamos de instituciones, siempre hablamos de hechos que trascienden de un gobierno, de un Estado, no de personas. Al apoyar al Estado no estamos apoyando a personas, estamos apoyando a la sociedad guatemalteca. Y si los fortalecemos para que estos puedan utilizar medios electrónicos de seguridad, y que los privados de libertad que están dañando a la sociedad sean vigilados las 24 horas del día, Ligia. Es triste, pero es necesario y es posible, además. Recordemos, Ligia, que incluso en otros lugares del mundo se puede tener acceso a las cámaras que están las 24 horas vigilando sin meterse en el ámbito privado. Están vigilando a los privados de libertad. ¿Con qué fin? Con que no solo sean los policías, con que cualquier ciudadano tenga acceso a dichas cámaras y pueda ver que ni los policías ni los privados de libertad estén realizando actos que lesionan los bienes que toda la sociedad valoramos, que es la vida, que es la propiedad, que es la libertad. Entonces, Ligia, sí se puede. Sí se puede, se está demostrando que sí se puede, se están teniendo requisas cada 15 días, cada semana. Los abogados de los privados de libertad no están limitados para actuar, ellos pueden actuar. Sin embargo, lo que la ley obliga es que estas personas no sean vejadas, que no sean lastimadas, porque si no también después vienen sanciones para el país. Sin embargo, sí podemos defendernos como sociedad y pedir que ya no se siga matando personas, que ya no se siga privando a las personas de su propiedad. Entonces sí existen los medios, Ligia, para poder controlar tanto a los privados de libertad como a las personas que los cuidan a ellos. Ahora bien, licenciado Barrios, ya hemos abordado el tema de las fases de traslado, de debilitar las estructuras, de neutralizarlos y aislarlos completamente. Pero lo que vuelve a ser pregunta, y que ha sido de hace más de 2 décadas, es los malos elementos del sistema penitenciario. Es decir, en esta cárcel de máxima seguridad, hubo alguien que permitió el ingreso de este dinero, y es el sistema penitenciario. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque el ministro de Gobernación ha dicho que se va a investigar y se va a separar esos elementos, porque esto era parte también del plan, descubrir quiénes son los malos elementos que se prestan a esta situación. Efectivamente, Axel, para un guardia de presidios es una situación bastante compleja. Son personas que viven bajo una presión constante, con salarios, pues si no son salarios mínimos, sí son salarios muy bajos. Y ya vimos, Axel, que los recursos a los que los grupos de crimen organizado tienen acceso son recursos muy, muy grandes. Las cantidades que se obtienen por medio de ilícitos son cantidades inmensas. No se puede combatir el fuego con combustible, Axel. No podemos. Se tiene que combatir el fenómeno criminal desde una misma dinámica.
con los mismos recursos. Y por eso, Axel, es que yo me refiero a los medios de seguridad electrónicos, que pueden tener acceso a todas las personas, o por lo menos un grupo de personas. Puede haber un centro de monitoreo. Ahora, lastimosamente, Axel, si estos guardias incurrieron en ilícitos, van a tener que enfrentar la ley. Y vemos muy seguido que los guardias de presidios luego terminan siendo privados de libertad. Es una realidad, Axel. El sistema debe de separar a estos elementos y se deben determinar los medios y las formas para que los grupos de crimen organizado tengan acceso a estos recursos. Ahora bien, Axel, vámonos siempre a la causa última. Y tanto como que hay que privar a los grupos de crimen organizado de esta cantidad de recursos tan grande que obtienen, como recordemos, Axel, lo que siempre hemos platicado, la sociedad guatemalteca tiene que tener los medios para producir más empleo, más trabajo, más ingresos, para que el montar una actividad económica no tarde 2, 3 años o después de 5 años sea rechazado, para que estas personas tengan acceso a otras formas y a otros medios de subsistencia. Porque si no eliminamos, si no cambiamos el sistema, Axel, si no es integral, no va a cambiar la situación. Pero respondiendo a su pregunta, Axel, estos guardias deben enfrentar la justicia. Así es. Muchas gracias, licenciado Tobarrios. Sabemos que es una situación que da para hablar muchísimo más. Sin embargo, pues es importante entonces resaltar el trabajo contundente que se está realizando por parte del Ministerio de Gobernación. Más adelante, licenciado Barrios, vamos a estar ampliando esta información, ¿no, Axel? Porque seguramente no será la única vez que se vayan a localizar ilícitos, ya que se ha vuelto una práctica bastante común que lleva desde hace muchos años, pero lo importante es continuar realizando estos esfuerzos. Claro, definitivamente este es uno de los primeros pasos. Hay que recordar que primero el Ministerio de Gobernación controló, erradicó el trasiego de drogas, un golpe al narcotráfico. Ahora se le da al brazo derecho prácticamente el crimen organizado, que son esas bandas criminales que operan desde las cárceles. Y por tercera fase se tiene que neutralizar la corrupción dentro del sistema penitenciario, que hoy en una cárcel de máxima seguridad, Renovación 1, se ventiló prácticamente. ¿Quiénes permitieron el ingreso de esto? ¿Para qué iba a ser utilizado? Para comprar voluntades, para ejecutar algunas acciones criminales. Bueno, se ha dado un golpe también a la criminalidad que opera dentro del penal. Vamos a la pausa. Volvemos.